Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este domingo 11 del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada de la profecía de Ezequiel, capítulo 17, versículos 22 al 24, Salmo 92 o 91. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 10. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. En aquel tiempo, Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar en su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Así concluye el Evangelio de hoy. Jesús nos habla del misterio del reino de Dios y no solamente se hace comprender con lenguaje común y sencillo, sino que nos quiere hacer partícipes del reino. No es fácil hablar de algo tan trascendental en la vida de una persona, algo tan definitivo y categórico como es el reino de Dios, pues estamos llamados a pertenecerle a Dios y, queramos o no, somos sus hijos y miembros de su familia. Por lo tanto, herederos de su reino, como dice San Pablo. Claro está que en el anuncio del reino y el seguimiento de Jesús solo hay dos opciones: o se adhiere a su palabra o simplemente se rechaza. Por eso Jesús les habla en parábolas, acomodándose a su entender, y a los discípulos les hablaba en privado, donde había mayores exigencias. Hoy día no es raro encontrar muchísima gente desanimada, desilusionada, confundida, sin esperanza y sin confianza, cansada, agotada, con tedio y sin muchas razones para seguir viviendo. Ni en la política, ni en la religión, ni en el trabajo o la familia, en fin, se encuentran alicientes que favorezcan el despuntar de una luz de esperanza. En fin, por doquier reina el caos y la fatiga. Y precisamente aquí es donde podemos ubicar las parábolas de este domingo undécimo del tiempo ordinario, que nos traen tanta esperanza. La semilla no es sembrada, sino esparcida. Solo busca un terreno propicio para ella misma comenzar su tarea, que después de lanzada ya no depende del sembrador, sino del terreno y la semilla misma. Depende de quien la haga germinar y crecer, o sea, depende solo y únicamente de Dios. Ella crece desde adentro, sin que nadie lo perciba o intervenga, y siempre hace su tarea. La hierba haces brotar para el ganado y las plantas para el uso del hombre, para que saque de la tierra el pan y el vino que recrea el corazón del hombre, para que lustre su rostro con aceite y el pan conforte el corazón del hombre. Salmo 104, 14, 15. Por eso en la segunda parábola, el Señor nos hace comprender que Dios hace crecer su reino para cobijar en él a todos los que se acercan a él, sin importar quiénes son, pues los pájaros eran odiados por los judíos y Jesús los pone allí al cuidado de Dios, porque representan a los paganos que también hacen parte del reino de Dios
y de su llamado a la salvación, porque Dios nos quiere a todos sus hijos con Él, porque Él no quiere que nada se le pierda, y por eso nos ha enviado a su Hijo Jesucristo, para que nos salve a todos. Una vez sembrado en el corazón del hombre, el reino de Dios crece por sí solo. Es una maravilla de Dios tan grande y tan hermosa, como es grande y hermoso el crecimiento de las plantas, y tan misteriosa como es misteriosa la transformación de un niño que crece y se hace hombre. Así, el crecimiento del reino de Dios no depende de las fuerzas humanas, supera las capacidades humanas porque tiene su propio dinamismo. Este mensaje es un mensaje de esperanza, ya que adoptando una perspectiva humana podemos dudar del triunfo del reino de Dios. Se enfrentan muchos obstáculos, se rechaza aquí, se rechaza allí, o en muchos lugares se desconoce por completo. Nosotros mismos constituimos un obstáculo para la realización del reino de Dios con nuestra mala voluntad y nuestros pecados, con nuestra desidia y reticencias, por la negligencia con la que queremos vivir nuestra fe. Por eso es bueno que sepamos que poco a poco, con una lógica que no es humana, con un ritmo que nos parece demasiado lento, el reino de Dios crece. San Pablo, inspirado, percibió ya los gemidos de este crecimiento. El Espíritu grita con gemidos inefables en el interior de la persona. Romanos 8, 19, 22. Debemos mantener la esperanza, como dice la carta a los Hebreos 3, 6b. Debemos repetir cada día, venga tu reino. Debemos cultivar la paciencia, la del sembrador, que no puede apresurar el tiempo de la cosecha. Santiago 5, 7, 8. Sobre todo, no debemos dudar de la realidad de la acción de Dios en el mundo y en nuestros corazones. Jesús nos dice esto porque sabe que el mayor peligro para nosotros es perder la paciencia, desanimarnos, abandonar el camino y detenernos. No sabemos ni el día ni la hora de nuestra entrada al reino ni el regreso de Cristo. La cosecha todavía parece muy lejana, pero el tiempo pasa rápido. Quizás la cosecha sea mañana. Por eso debemos pedir al Espíritu que venga en nuestra ayuda para que dejemos actuar ese reino y que siga aconteciendo con la paciencia de Dios, que es nuestra salvación. Jesús nos habla del reino de Dios, es decir, del modo de reinar y de actuar de Dios, y nos lo dice mediante imágenes que nos ayudan a comprender algo de su misterio de amor. Hoy tenemos dos parábolas: la semilla que crece sola, la semilla inicialmente diminuta que se convierte en un gran árbol. Notamos el contraste entre el crecimiento incesante de la pequeña semilla en la tierra y la espera inerte por parte del hombre. Es decir, una vez que la palabra de Dios es sembrada en el corazón del hombre a través de la escucha, aunque sea imperceptiblemente, crece por sí sola. Tiene un poder misterioso que actúa como el de la semilla en la tierra, preñado como la vida que crece en el vientre materno. Así, con las cosas de Dios, las palabras de Dios tienen un poder en su interior. Atención, aquí no hay ninguna invitación a desvincularnos, como si Dios hiciera todo, como si todo dependiera de Él. No, pero resalta lo importante que es escuchar y meditar en su palabra, capaz de transformar nuestra interioridad. Dice Enzo Bianchi: caída en el corazón del hombre, ella, la palabra de Dios, debe permanecer ahí, ser interiorizada, escuchada una y otra vez con perseverancia. Debe hacerse reinar sobre tantas otras palabras que distraen de lo esencial, hasta convertirla en principio de discernimiento y de acción, por tanto de caridad, de misericordia, de perdón, de justicia, de verdad. Y el hombre que así haya cultivado la palabra de Dios en su corazón, será regenerado por ella y mostrará su eficacia en su propio vivir sin exhibicionismos, como ni él mismo lo sabe. Hasta aquí Enzo Bianchi. Además, el crecimiento progresivo resalta la acción gradual de Dios y su palabra en nosotros. Crece y da frutos con el tiempo, gracias a su asistencia y meditación. Por eso crece a medida que crecemos y nos va transformando poco a poco, a veces de forma inexplicable.
El crecimiento en la vida espiritual funciona como el crecimiento en el cuerpo. Ocurre gradualmente. Pensemos en los santos. No nacieron perfectos, pero se hicieron perfectos dejándose trabajar por la gracia y colaborando con Dios día tras día. Así es también en las obras de Dios. Cuando algo viene de Él, crece con el tiempo. Esta semilla crece, madura y luego viene la cosecha. Esto abre en nuestro corazón un plan maravilloso que Dios tiene en mente. Alcancemos la plenitud y luego concluyamos. Dios no soñó con nosotros para fracasar, sino para vivir plenamente, y no de forma egoísta, sino para hacer vivir bien a los demás. Acabamos de terminar los retiros espirituales del clero, y el Padre Predicador, hablándonos de la esperanza, que es el tema propuesto por el Santo Padre, el Papa Francisco, para el próximo jubileo del año entrante, nos contaba algunas experiencias de cómo era eficaz la palabra, que por sí misma iba actuando en algunas personas que tal vez habían perdido la esperanza, pero que se convirtieron en obras maestras del actuar de Dios a través de su palabra. Nos contaba de una experiencia de uno de los campamentos de verano en Francia, una niña musulmana, quien por casualidad empezó a leer los evangelios contados para niños. Al terminar el campamento, pidió a sus padres musulmanes que ella quería ser bautizada en la Iglesia Católica. Y aunque al principio, por supuesto, sus padres se opusieron, sin embargo accedieron y la niña recibió el bautismo y es feliz. Otro ejemplo de un joven que era brutalmente golpeado por su padre. Incluso en su última agresión fue desfigurado en su rostro y pasó mucho tiempo en la UCI. Conoció un niño con una discapacidad mental, quien le hablaba de hacerle conocer un amigo, y cierto día lo llevó a una adoración eucarística y le ponía incluso la imagen de la Virgen al Santísimo delante para que el Señor la besara. Y este joven quedaba perplejo y se preguntaba qué estupidez era esa, hasta que de pronto conoció a ese tal amigo, que era Jesús, y pudo sanar su corazón del odio y del resentimiento que tenía y lo carcomía por dentro, convirtiéndose en un maravilloso ejemplo y modelo, anunciador del Evangelio. Otro ejemplo de un niño que había visto violar y matar a su madre y hermana delante de él. Creció con ese odio en su corazón y se convirtió incluso en un hombre de malas intenciones y delincuente. Pero recordaba el último beso de su madre antes de morir y sus últimas palabras: Hijo, te amo mucho. Y encontró en esas palabras a Cristo y pudo ser un hombre nuevo. El reino de Dios lo había alcanzado en una experiencia tan insospechada y de ninguna manera justificable. Pero Dios es así. Y la última, muy particular, de una señora cubana que encontró a Cristo en el baño, como decía ella misma. Pues en los baños ponían la Biblia como papel higiénico, y esta señora empezó a leerla, y allí, en aquella situación tan insospechada y denigrante, encontró el reino de Dios, que como una semilla pequeña y silenciosa crecía y se hacía un arbusto grande que da cobijo, calor y alimento. Así que no hay que perder nunca la esperanza y la confianza en el amor de Dios, que siempre está esparciendo la semilla de su palabra y haciéndola germinar silenciosa, insospechada y cautamente. La segunda parábola gira en torno a otro contraste sorprendente: la brecha entre el minúsculo comienzo de la semilla de mostaza y su enorme e inesperado crecimiento, hasta el punto de ofrecer alimento y sombra incluso a muchos pájaros. Es decir, las cosas de Dios empiezan desde lo pequeño. Quizás al principio incluso parezcan humanamente despreciables, pero luego con el tiempo se hacen grandes, en el sentido de que benefician a muchas almas. Recordemos bien que todo lo que viene de Dios comienza de manera pequeña por clara. Si algo ya pequeña, pero clara. Si algo ya empieza mal, turbio, con poca claridad y dobles finales, entonces esa cosa nunca podrá dar frutos buenos y maduros, más allá de los números de miembros o participantes. Las cosas que vienen de Dios realmente grandes y sólidas tienen fundamentos muy profundos y con el tiempo manifiestan sus buenos frutos.
Oremos para que abunden en nuestras vidas también, y en medio de todo este caos en el que el mundo y nuestra patria se encuentra, no perdamos nunca la esperanza, porque Dios está haciendo germinar y crecer su reino de justicia, de amor y de paz. No tal vez como nosotros lo soñamos y queremos, pero sí como Dios lo sueña y quiere, y que en definitiva es Él quien sabe lo que hace y cómo lo hace. Démosle entonces la oportunidad a Dios de que lo siga haciendo, porque todo lo podemos en aquel que nos conforta, como dirá Pablo a los Filipenses 4, 11, 13. Nos acompañe pues la Santísima Virgen María en este día, en el que también celebramos el Día del Padre. Que ella nos acompañe y bendiga de manera muy especial para que ellos sigan realizando su vocación bajo el ejemplo del Padre Eterno, quien nos da la vida, el alimento y el hogar, y a todos nos da cobijo y amor. Oramos muy especialmente por todos los papás y los bendecimos hoy en su día. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo, una buena semana y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.